Ya está con nosotros nuestro queridísimo Hernán Lara Zavala. Vamos a ver si podemos estar charlando con él. ¿Nos escuchas, Hernán? Buenos Sí, días. te escucho perfectamente, Ricardo. Gracias. Pues qué gusto que esté aquí Hernán en el programa para platicar sobre su más reciente novela. Bueno, le platico, ayer precisamente que estábamos charlando sobre su texto, nos vino a la cabeza esta novela, Charras, ¿no? Que la leímos en los seminarios allá de literatura política y hoy nos encontramos con su más reciente novela. De entrada, muchas felicidades. Y bueno, pues empezamos quizá a ahondar un poco sobre este concepto del carnaval que podría decirse que funciona como una especie de metáfora que envuelve a todo el texto, Hernán. Sí, por supuesto que sí, Ricardo. Bueno, primero que nada, agradecerte la oportunidad de charlar contigo. Estoy muy contento, me da mucho gusto saludarte. El concepto carnaval empieza literalmente en la novela. En esa época en donde yo estoy recreando, había curiosamente un carnaval en la colonia del Valle, lo cual era bastante inédito porque era un grupo de muchachos que se reunían entre sí y organizaban el carnaval. Sacaban, por supuesto, apoyos de carácter económico, que si el aceite 1, 2, 3, que si una agencia de coches, etcétera, y tenían los carros alegóricos y daban la vuelta nada más por la colonia del Valle. Esa es la primera etapa de la novela que yo Sí. le puse Los Calacos. Y Oye, claro, perdón. perdón, Hernán, te interrumpí, ibas a comentar algo. No, no más iba a decir, ese es el primer nivel, la primera alusión a carnaval. Pero ya después se van variando las visiones. Pero ahora sí dime tú, por favor, Ricardo. Sí, y bueno, también otro de los grandes temas, o si no es que es el gran tema, el tema de la juventud, ¿no? Me llama mucho la atención, contrasta tus epígrafes con el texto, ¿no? Esta juventud que, bueno, añorada, pero también agridulce. Me acordé de un dicho que decía mi mamá: afortunadamente la juventud es una enfermedad que con el tiempo se quita, ¿no? Yo, y es un poco Oye, lo que estás ahí ahí en los representando. epígrafes hay varias cosas que dice la juventud es tuerta, dice uno, y otro Claro. dice que nadie me venga a decir que la juventud es una etapa ideal. Y bueno, la primera cita, que es la de Shakespeare, que dice, qué bueno sería que los jóvenes no vivieran de los 13 a los 25 años, porque lo único que hacen es violar mujeres, robar, pelearse entre sí, etcétera. Sin embargo, bueno, pues claro, todos nosotros tenemos que aceptar que ser joven es uno de los momentos tal vez más interesantes, más intensos y más formativos de la Claro. personalidad de uno, ¿no? No, y además esa juventud, bueno, hay muchos, digamos, historiadores que dicen que precisamente la década del 60, el 68, como que el mundo estaba inmerso en una adolescencia. Es decir, esa atmósfera de rebeldía, esa atmósfera de crisis, pero también de felicidad, que también a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? Lo carnavalesco también, es un momento de mucha creatividad, de brillo, y tú lo comentas en distintos momentos, es como el primer momento globalizado, podríamos decirlo, a partir Así, de la contracultura y la rebeldía, ¿no? tienes toda la razón. Mira, yo lo que pensé, sentí yo que hubo una evolución muy interesante, vamos a decir, de los rebeldes sin causa, que se llamaban así. Tú estás muy joven, Ricardo, pero para los rucailones como yo, era el terminajo, rebeldes sin causa. Eran los años 50, los años de James Dean, los años de Marlon Brando, los años de Elvis Presley, en donde los jóvenes estaban inconformes con la sociedad, pero no sabían por qué. Y la manera como lo expresaban era, como se ve en la novela, que buscando trifulcas, puñetazos, pandilla contra pandilla, etcétera. Pero eso después, fíjate, fue evolucionando. Y ahora que tú dices, yo creo que el primer fenómeno global, la verdad, y le digo, no,
Siento que fue la incursión de la música del rock and roll, de Claro. los gringos en particular, antes de los Beatles, y eso cambió, vamos a decir, yo digo, la sensibilidad de los jóvenes. Ya los jóvenes ya no queríamos escuchar a Frank Sinatra, ni a Perry Como, ni siquiera a Louis Armstrong. Oye, pero si bien te iba, ¿no? Porque si no, pues estaban esos tríos espantosos y todo el Sí, rollo, ¿no? exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el primer enfoque. Lo que pasa es que yo siento que esa rebelión juvenil, expresada en principio de una manera irracional, tal vez nada más con los instintos musicales y con vamos a decir, la desfachatez y el poco respeto, digamos, al mundo de los adultos, se fue transformando. Y yo creo que esa revolución, vamos a llamarle así, en la medida que avanzó, llegó, como muy bien dijiste tú, a los movimientos juveniles, pero ya directamente de carácter político. Y yo lo que siento es que eh, fue efectivamente un movimiento global, porque vamos a decir para nosotros mexicanos, empezó en Francia, vamos a decir en el 68 con Rudy Duschke, con Bandit, con un grupo que decían todos somos judíos alemanes, etcétera, pero se fue propagando de una manera extraordinaria, no solo en su concepto de rebelión juvenil frente al status quo, sino también en términos de la búsqueda ya política, ya no Claro. era sin causa, ya Sí, no era sin evolucionó causa. en eso, y ¿no? Precisamente el Exacto, 68 es la muestra, ¿no? exactamente. Y mira que el 68 de París, afortunadamente no hubo muertos. Nosotros, por nuestro sistema político, pues tuvimos que pagar, que tiré con vidas de la propia juventud, lo cual me pareció un crimen muy perverso, que el gobierno aplastara a su propia juventud por sus inquietudes políticas y morales, ¿no? Claro. Oye, es muy interesante, Hernán, cómo también se va mirando desde distintos momentos de nuestra historia el 68, ¿no? Cómo se miró reciente en los 70s, en los 80s, y actualmente estamos en el siglo XXI, 50 y tantos años después, y sigue siendo un gran tema novelable. Es muy interesante eso. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Yo lo que pienso ahí, te digo, yo tenía esperanzas cuando escribí, bueno, cuando viví el 68, yo tenía esperanzas de que fuera, digamos, el inicio de un cambio, que pareció que así iba a ser, ¿eh? O sea, nuestros líderes estudiantiles y los líderes de la universidad, los profesores, digamos, tenían un, un anhelo de cambiar al país. Y hablando directamente en plata, lo que queríamos era quitar al PRI, o sea, quitar esa hegemonía, al Partido Revolucionario Institucional con ese terminajo que es como un oxímoron, es contradictorio, revolucionario e institucional. Y oye, y parecía que se iba a lograr, ¿eh? O sea, hubo pequeños avances, sobre todo en la parte de la alternancia política, la creación de nuevos partidos, eh, no sé, el PRD, una serie de circunstancias que empezaron a dar como inicios, como visos de que iba a haber un cambio y finalmente, para desgracia nuestra, no resultó así. Entonces, eso es lo que se va volviendo, Ricardo, carnavalesco, ¿me Claro. entiendes? O sea, El el mundo al 60, revés. exactamente, exactamente. Oye, y también, bueno, reflexionando un poco, Hernán, tu novela podría sumarse a este grupo de novelas que son muy interesantes sobre el 68, pero que también son un poco intimistas, ¿no? Me recuerda Sí, mucho, por ejemplo, a esta novela de García Ponce, La Invitación, esta novela de Que la carne es hierba, María Luisa Mendoza, que tocaron temas sobre el 68, pero que no tienen la bandera política así como, sí, así como propaganda, sino flagrante. desde el interior de los personajes. Es muy interesante también eso. Qué bueno que te gusta. Mira, yo lo que pensé es que también tenía que ser una historia de amor, Exacto. Ricardo. ¿Y en qué sentido? Bueno, es un poco utópico, evidentemente no es una novela
estrictamente autobiográfica, aunque es una novela que toma momentos de la realidad para explorar vamos a decir, la relación sentimental entre Adrián y Magdalena. Pero a mí lo que me gustó de eso es que también en esa relación tú vas notando los cambios que se fueron sucediendo Claro. durante los 50, pero más durante los 60, con la irrupción de la píldora, la revolución sexual, Sí, la minifalda, las drogas, eh, y sobre todo la liberación de la mujer también, claro. porque las mujeres ya en los años 60 con la minifalda de Mary Quant y con las canciones de los Beatles y todo, empezaron, y no digas con personajes como Bob Dylan y Leonard Cohen, que también eran otros revolucionarios de otra orden, pero fueron cambiando vamos a decir, los modos y maneras no solo de quererse, de establecer una relación. Y eso también me interesaba mucho a mí, ¿me entiendes? O sea, son personajes de la clase media, pero que van evolucionando y también van cometiendo errores, por supuesto. Pero bueno, ese sería un poquito yo no quería dejar de lado el tema del amor. Y tú comentas muy bien lo de García Ponce, porque yo fui lector y admirador de Juan García Ponce, y algo se aprende siempre, ¿no? Claro. No, pues la verdad es que es una novela que a mí me sorprendió precisamente por el tratamiento del tema y que bueno, me gustan mucho las historias precisamente del 68 por la diversidad, los matices que se pueden contar de un momento pues sin duda alguna paradigmático para nuestro país. Cuéntanos, Hernán, ¿cómo te ha ido en los comentarios de la novela? Es muy interesante el anuncio de tu novela, como retomar precisamente el género. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado la crítica, los periodistas? ¿Qué Gracias, se comenta de tu obra? gracias Ricardo. Mira, no me puedo quejar, honestamente. Son como varios niveles, ¿no? Pero cuando empiezo a ver que amigos compran la novela sin que yo se las haya recomendado ni les haya pedido Exacto. y empiezan a hacer comentarios sobre ella, generalmente de orden positivo, cuando menos de que les gustó la novela, ¿no? Ya más a profundidad, seguramente eso va a suceder en esta mes que está hoy sacando, digamos, estoy lanzando la novela. Pero debo decirte algo, Ricardo, que es también muy importante y tiene que ver con tu primera pregunta. Fíjate que esa novela pudo haber sido un poco una novela tipo, que también un autor que respeto y que he leído, tipo José Agustín, en Ujú. donde todo era nada más la chorcha, vamos a decir, la parte juvenil, eh, y un poquito con humor y con todo, pero se quedaba un poquito en una época. Yo crecí en esa época y Claro. yo tenía anhelo de reflejar esto de el carnaval, pero no solo como carnaval, sino como evolución. Y entonces, eh, pienso yo que a la diferencia, yo no quise ser un escritor de la onda, con esto te lo digo así. Yo quise ser un escritor que iba un poquito más allá del escritor típico de la onda. Y entonces, bueno, por eso entonces entra la historia de amor y Sí, entra también la historia política y claro. social de México, que para mí era fundamental. Claro, sí, y bueno, pues ahí está. Yo creo que es una excelente oportunidad, quizá para la generación actual, ¿no? Que de pronto está en un contexto a veces difícil de entender, pero creo que una muy buena forma de entender lo que hoy estamos viviendo, pues es entender un poco el 68. Y creo que con la novela, esa es la posibilidad de la literatura, ¿no? Poderlo entender más allá del tema histórico, sino en la educación sentimental. Y creo que lo logras muy bien, Hernán, con esta Muy, muy, novela. Oye, pues te invitamos a Puebla. ¿Qué te parece si la presentamos por aquí? En marzo tenemos la Feria el día Nacional que del tú me Libro. digas, con muchísimo gusto, encantado de la vida y agradezco mucho la solidaridad y el apoyo de ustedes, la verdad, ¿eh? O sea por último, yo lo que quería comentarte Sí, es, adelante. fíjate que la historia de amor
como tú lo ves, pues una historia de amor no feliz. Sí, Pero claro. yo siempre he pensado que sabes que hay que, como dicen, las historias de amor felices no caben en la buena literatura. Entonces Exactamente. ya decíamos, oye, si Romeo y Julieta se hubieran casado y si fueran un par de gordos, con hijos y todo, pues ya no sería la parte dramática de, de la tragedia de Romeo y Julieta, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Esa creo que es la primera regla para alguien que quiere escribir una buena historia. No nos gustan los finales felices y esos personajes que de pronto se están convirtiendo en héroes o los estás estableciendo una fuerte relación con ellos, mejor desaparécelos de la novela, ¿no? Porque no te van a servir de mucho. Oye, ¿no ves que dicen, los buenos sentimientos hacen mala literatura? Así es, así es. Y a veces también la moral, ¿no? A veces también la moral. Pero Sí, bueno, ni claro, la hablar. moral también puede ser, sí, sobre todo cuando es una moral ortodoxa Así es. y que tiene papista, digamos, ¿no? Oye, Hernán, pues qué gusto tenerte aquí en TV Boab. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu mañana. Y bueno, pues ya vamos planeando la presentación en Puebla porque nos Órale, dará yo mucho cuenten gusto conmigo, recibirte. Ricardo, de veras, con muchísimo gusto y de veras de corazón agradezco tus inteligentes comentarios y tu perspectiva también, porque es muy interesante ver que un hombre joven también ve desde una cierta distancia lo que pasó antes de que tú nacieras, ¿no? Unos cuantos años. Hernán, pues muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Y yo también a ti, muchísimas gracias, a ti y a tu equipo. Gracias. Pues ahí está la voz de nuestro queridísimo Hernán Larzabala, que está estrenando novela.